Muy bien, hermanos. Como decía, estamos en la segunda clase de nuestro libro de los Reyes y vamos a continuar. Un segundito, por favor. Ahí está. Entonces estamos en la segunda clase del libro de los Reyes. La semana pasada vimos estos reyes, vimos de los reinos de Judá, vimos al rey Abiam y el rey Asa, y del reino de Israel vimos a Nadab, Baasa y estos otros dos aquí, ¿no es cierto? Ela y Zimri. Hoy vamos a continuar y vamos a comenzar tenemos una clase larga, así que espero poder que entre todo en esta clase. Vamos a hablar del reino del norte otra vez y del rey Omri, que ya lo habíamos introducido en la clase anterior, que reinó 12 años y que su historia la leemos en apenas 7 versículos, aquí en Primera de Reyes 16, 21 al 28. Una cosa muy triste de comenzar algo en cualquier aspecto de la vida, y aquí sería como un rey, como Omri lo hizo, fue que cuando Zimri, el rey anterior, si se acuerdan, él se metió en el palacio, quemó el palacio y él mismo murió ahí adentro, o sea que podríamos decir que él se suicidó de una manera muy cruel, muy terrible, porque se prendió fuego a la casa y él se metió adentro. Y decíamos que era esa clase de espíritu que dice que o es para mí o para nadie. La cuestión es que Omri fue hecho rey, pero mucha gente no lo quiso. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a un tal Tibni, que era hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Así que lo que sucedió que el pueblo que seguía a Omri es como lo que está, si mire cómo la historia se vuelve a repetir. En estos días hubo una revolución muy feroz en Brasil. El presidente, tienen un flamante presidente, el presidente Lula. Los seguidores del presidente Bolsonaro, que es el presidente anterior, tomaron la casa de gobierno y tomaron edificios de gobierno, algo parecido como sucedió cuando en los últimos días del presidente Trump en Estados Unidos. La gente desconforme con las elecciones. Así que aquí más o menos pasó lo mismo. La mitad del pueblo seguía a uno y la mitad del pueblo seguía a otro. Y Tibni, como el pueblo que seguía a Onri era más fuerte, obviamente que aquí no fue simplemente de que Tibni no pudo lograr el reino, sino que lo mataron, ¿verdad? Aquí, acuérdense, en la época del Antiguo Testamento, como muchas veces sucede hoy, las situaciones se arreglan por medio de la muerte. Entonces, una síntesis de la vida de Onri fue que comenzó, es un reinado que comenzó con división. El pueblo, la mitad del reino del norte no estaba en acuerdo de que este hombre fuera el rey. Y esta guerra duró 4 años. Digo, qué difícil. Decíamos la clase pasada, qué difícil cuando no hay paz poder edificar. Tenemos el ejemplo de Ucrania ahora, decía la clase pasada también, ¿verdad? Que este no es un tiempo para ellos de edificar, este es un tiempo de tratar de defenderse, de cuidar sus fronteras lo más que puedan. Y en todo contexto, en un contexto tanto como de una iglesia, como de familiar, una empresa, o prácticamente cualquier contexto de la vida, cuando hay guerra, cuando hay disconformidad, es muy difícil poder edificar. Uno en una guerra, ahora Ucrania decimos que está luchando para sobrevivir, ¿verdad? Cuando esta guerra termine y oramos que esto suceda pronto, eh, tendrán la prioridad de edificar. Entonces esta guerra duró 4 años y obviamente que le trajo mucho mal a la nación de Israel. Y como decía recién también, la guerra esta continuó con la muerte del opositor. El opositor simplemente no lo deportaron a alguna isla o algún lugar, sino que lo mataron. Una cosa que Omri hace, este rey, es que cambia la ciudad capital. Hasta entonces, todos los reyes de Israel que vimos hasta ahora reinaron en un lugar que se llamaba Tirsa. Sin embargo, a partir de Omri, Omri va a comprar un territorio que luego se va a llamar Samaria, que nosotros conocemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, por ejemplo, en Juan capítulo 4, donde Jesús
se sienta a beber de un pozo con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan, hermanos? Así que esa es la ciudad de Samaria. Y la idea simplemente de cambiar de la capital, de cambiarla de lugar, no es una idea que tiene que ver con los gustos, más tiene que ver con un movimiento político. David, el rey, cuando el reino estaba unificado, él había hecho Jerusalén su capital. Si se acuerdan, la ciudad se llamaba Jebús, y él la conquista y toma Jerusalén, y le ponen ahora Jerusalén o la ciudad de David. Así que, Jerusalén se recordará de varias formas, como Jerusalén, por ejemplo, pero también como la ciudad de David. Así que probablemente este rey que quería parecerse a David, vamos a decir, entre comillas, funda la ciudad de Samaria. Y Samaria no solamente se transforma en la capital del Reino del Norte, sino también se transforma en un centro de idolatría, donde nueva adoración a otros ídolos van a ser introducidas, van a ser importadas, ¿verdad?, a la tierra. ¿Sabe que Jesús habló en el Nuevo Testamento de que si los cristianos callamos, las piedras hablarían? Bueno, en un sentido, la arqueología, que es justamente esta ciencia de excavaciones y descubrir la ciencia que trata del descubrimiento de edificios y artefactos antiguos. Por ejemplo, encontraron algo que se llamó la piedra moabita. Es una piedra de basalto negro que es un documento que, escrito en una de sus líneas, dice que Omri fue rey de Israel y que oprimió a Moab por muchos años. También hay un rey asirio que se llamó Salmanasar III, un elemento que se llama el obelisco negro, que es este, tiene esta leyenda que dice: el tributo de Jehú, hijo de Omri. ¿Por qué puse esto aquí? Porque esto es una de las tantos descubrimientos, como muchos otros, que confirman la veracidad del relato bíblico de una manera extraordinaria. Porque esos documentos que acabamos de ver son cuestiones seculares de las naciones que gobiernan alrededor. No tiene nada que ver con Israel. Los israelitas no hicieron esos documentos. Acuérdense que antes no se escribía en papel, sino en piedra. Así que ambos documentos, como muchísimos otros que por razón de tiempo no podemos mostrar, confirman la veracidad bíblica y los nombres de los reyes y de los personajes bíblicos. Eso me parece fascinante, mis hermanos. Así que ahí está. Omri está certificado no solamente por lo que la palabra de Dios dice, que eso ya es suficiente, sino también por estos documentos que les acabo de mostrar. Y como todos los reyes del reino del norte, dice que Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Omri va a ser recordado por dos cosas fundamentales en su reinado de 12 años. La primera, justamente como le decía recién, por fundar la ciudad de Samaria, y la segunda va a ser por ser el padre de Acab, el rey Acab. Así que no se nos dice mucho de él como persona, pero con estos datos tenemos mucha, como decimos, mucha tela para cortar. ¿Sabe? Porque con Omri y con su descendencia comienza una nueva era en el reino del norte. Vamos a decir, de prosperidad y de bendición. No, justamente lo contrario. Una era de maldad a otro nivel. Samaria será un centro de idolatría, y Acab, el hijo de Omri, abrirá las puertas del infierno como ningún otro rey lo hubo hecho hasta entonces. Por eso habíamos leído de que Omri había hecho lo malo más que todos sus descendientes anteriores. Y parece como que la capacidad de hacer el mal que está en los seres humanos, así como tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de amar a Dios y amar al prójimo, así como tenemos en nosotros la capacidad del perdón, la capacidad de la restauración, la capacidad de sufrir por amor, por ejemplo, la capacidad de hacer grandes sacrificios por amor al Señor y amor al prójimo, así también tenemos la capacidad de hacer el mal. ¿Sabe? Como en algún lado alguna vez leí que cualquier persona pudo haber sido Adolfo Hitler o cualquier otro dictador, o cualquiera de estos reyes bíblicos que fueron tan déspotas y crueles, o como los reyes babilónicos, como Nabucodonosor, que eran hombres sanguinarios, gobernantes implacables que no tenían temor de Dios ni respeto por los hombres.
Gracias damos a Dios de que nos extendió su misericordia y que nos ha salvado, ¿verdad? Porque como decía recién, Onri es como la inauguración de una era de maldad como nunca antes la hubo en Israel. La peor época del reino del norte vendrá justamente a partir del rey Onri, que dice la Biblia que él fue peor que todos los anteriores. Muy bien, así que viene el reino del norte, viene Acab, el hijo de Omri, que reinó 22 años, 10 años más que su padre. Y la historia la leemos ya en Primera de Reyes 16, 29 al 22, 40. Vamos a leer algo de lo que se dice sobre Acab. Dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. ¿Se acuerda que dijo que de Omri él había hecho lo malo más que todos los que habían reinado antes que él? Bueno, el hijo de Omri lo supera. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Ponga atención lo que estamos leyendo. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Así que una breve descripción dice del rey Acab. Dice primero que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Repito brevemente, ¿cuáles fueron los pecados de Jeroboam? Tenemos que remitirnos a la división del reino. Cuando Salomón se muere y el reino se divide, el reino del sur empieza a ser gobernado por el rey Roboam y el reino del norte por Jeroboam, este que estamos viendo aquí en la pantalla. Y este rey lo que hizo fue edificar becerros de oro y crear, ¿se acuerda? Todo un sacerdocio y una manera, un altar y un sacerdocio, fiestas y sacrificios que nada tenían que ver con lo que enseñaba la Biblia en Levíticos y en Números, sino que él hizo, como decíamos la clase anterior, un Dios a su propia imagen y un culto también a su propia imagen. Entonces, a Jeroboam, el pecado de Jeroboam, la gente siguió las ordenanzas de este rey e hizo pecar a toda la nación de Israel, es decir, el reino del norte. Bueno, acá dice que Acab, para Acab, el hijo de Omri, este rey, dice, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, es decir, que no fue ningún problema tuvo este rey Acab como para seguir los malos pasos de Jeroboam. Dice que tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de Sidón. Si se acuerdan, a la primera etapa del estudio de los reyes, cuando vimos la vida de Salomón, una de las maneras en la que Salomón comenzó a torcer su vida y a perder la dirección que tuvo, que Dios le había dado, fue cuando tomó una mujer egipcia. Dice de que al pasar el tiempo, las mujeres de otras naciones que Salomón tuvo, se acuerda que tuvo mil mujeres, desviaron su corazón porque eran todas mujeres de otras naciones que no adoraban al Dios de la Biblia. Así que las mujeres tuvieron, esto fue obviamente que no fueron la culpa de las mujeres, eso fue que Salomón no puso atención en eso. Así que Salomón tomó por mujeres estas mujeres de las otras naciones y eso hizo que su corazón se desviara del Dios verdadero. Bueno, el rey Acab, que mal todavía era un israelita, no le importó andar en los caminos de Jeroboam, que también tomó una mujer que se llamó Jezabel, que era hija del rey de Sidón. Sidón, para que se dé cuenta, hoy sería lo que es el Líbano, el país del Líbano. Y esta mujer Jezabel, no solamente en la Biblia, va a ser un personaje cruel de las peores películas de brujas o de las peores personas que tenemos. ¿Sabe? Entre la Biblia tenemos personas que fueron extraordinariamente buenas. Moisés, por ejemplo, la Biblia dice que fue el hombre más manso de la tierra.
Por supuesto, Jesús es incomparable con cualquier personaje bíblico porque Jesús es Dios, pero hubo muchos hombres y mujeres que hicieron justicia, fueron hombres y personas justas. Jezabel es un símbolo, no solamente una persona cruel y malvada, sino es un símbolo del mal, del gobierno, de la manipulación dentro del gobierno, como lo vamos a ver brevemente. No podemos estudiar mucho, tenemos que pasarlo bastante rápido, pero valga estos ejemplos que estamos dando. Otra cosa que hizo Acab, que leímos recién, es que él sirvió a Baal. Acab el rey se hizo un servidor de Baal. Fíjese qué cosa tan terrible. El dios Baal no era un dios que adoraban en Israel. Por supuesto, los israelitas debían adorar al único y verdadero Dios, a Jehová, Dios. Así que lo que hizo Acab fue importar este Dios, traer este Dios justamente de Sidón y servirle. También lo que hizo es no solamente servirle, es decir, ofrecerle sacrificios y demás, sino adorarle, expresarle reverencia, expresarle, sabe que se nos ha enseñado, pastores y grandes maestros de la palabra del Señor nos han enseñado de que uno se transforma en aquello que adora. Realmente las personas que adoran el dinero, que aman el dinero, se transforman en personas avaras, mezquinas, que tienen miedo de que la gente les robe, y se transforman justamente en lo que adoran. Las personas que aman algo se transforman en aquello que aman. Por eso la Biblia nos dice que tengamos cuidado en dónde ponemos nuestro corazón, porque donde ponemos nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Parece que Acab puso su tesoro en Baal y por eso le adoró. También dice que hizo un altar a Baal y dice que edificó un templo a Baal en Samaria. O sea que este hombre se fue con todo a la adoración a este dios pagano que era la forma de expresión de su culto, el servicio a él, eran ofrecimiento de sacrificios humanos, no solamente sacrificios animales. Las personas ofrecían a sus hijos, ¿se imagina? Se ofrecían a sus hijos y a sus hijas, sus bebés, a sus personas, a los esclavos, los mataban y los ofrecían a este dios inmundo. Hizo una imagen de acera también, esto era otra diosa que venía de Babilonia, que a veces también se le llama Astarte o Astarot. Entonces, esto significa de que el rey Acab llenó más de lo que Jeroboam había hecho. Jeroboam había hecho los becerros y las personas adoraban los becerros de oro, ¿verdad? Uno en Dan y uno en Betel. Ahora están adorando. Acab está introduciendo una nueva cantidad de ídolos diferentes. Por eso es que con el rey Omri que vimos primero en esta clase, una era de un mal a un nivel que no se había conocido hasta entonces, es inaugurada. Él fundando Samaria y luego Samaria transformándose en la capital de la idolatría, en la capital del pecado, es decir, en la capital de la rebelión en contra de Dios. Fíjese lo que dice Apocalipsis 2:20 sobre Jezabel. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí en este mensaje a la iglesia, esta mujer Jezabel es un nombre simbólico. Parece que en esta época había una persona, una bruja, una persona con muchísima carga satánica en su vida, que se había autoproclamado profetisa y que justamente creaba confusión a la iglesia del Señor, y dice que enseñaba doctrinas erróneas y seducía a los siervos del Señor a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los otros dioses. ¿Ve? Aquí, entre Apocalipsis y Primera de Reyes, que estamos estudiando justamente ahora, y hay más o menos, para que se dé una idea, hay 800 años en la época que estamos estudiando ahora. Entonces, no es la misma Jezabel, no es tampoco una mujer que se llame Jezabel, sino que es alguien que tiene el espíritu que tenía esa mujer Jezabel en la Biblia. Por eso, así como la palabra Babilonia en la Biblia no solamente fue un imperio que reinó después que reinó entre el imperio asirio y el imperio medo-persa, ahí en el medio reinaron los babilonios en el mundo entero.
eh, no solamente un reino, sino también un símbolo. Apocalipsis 18 va a mencionar a Babilonia como un símbolo también del mal, un símbolo de lo que es la guerra en contra de Dios y en contra de Cristo, obviamente en contra de la iglesia del Señor y todo lo que tenga que ver con el Dios verdadero. Así también Jezabel se transforma en un símbolo del mal, en un símbolo de la rebelión. Así que esta es la época del rey Acab. Por eso decíamos que en la época del rey Omri, el padre de Acab, se desata el mal, mejor dicho, a un nuevo nivel. ¿Sabe que esto es lo que estamos viendo en estos tiempos, hermanos? La violencia en todas partes, basta que solamente un día usted abra el periódico y lea las noticias: inundaciones, incendios, muertes, fornicaciones, adulterios, guerras, invasiones, madres que matan a sus hijos, padres que matan a sus esposas, cosas que siempre existieron en el mundo, pero que hoy, justamente por los medios de comunicaciones tan rápidos que tenemos, nos enteramos de todo lo que sucede prácticamente en el mundo y nos enteramos de todo a la vez. Habrá un periódico y va a leer noticias de todo el mundo, ese nivel de maldad que está gobernando en el mundo. Por eso también la iglesia no está exenta de vivir en ese nivel de maldad, por eso tenemos que ser vigilantes, mis hermanos. Una de las cosas que Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, es decir, la segunda venida de Cristo, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ¿cuántos vamos a mantener la fe? Los discípulos le dijeron: Señor, ¿quién va a ser salvo? Jesús les dijo: por causa de los escogidos, esos días malos, esto está en Mateo 24, van a ser acortados. Y Primera de Pedro fortalece la idea diciendo de que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, pero que el mundo se está transformando cada vez en un lugar más difícil para vivir. Por eso, mis hermanos, nosotros los creyentes, nuestras congregaciones en todo el mundo, debemos ser conscientes que deben ser lugares de paz, lugares de proclamación de la palabra del Señor, y debe ser la demostración de una vida diferente. Los creyentes debemos demostrar que es posible una vida diferente, una vida en donde el padre y la madre se amen, una vida en donde los padres amen a los hijos y los hijos amen a los padres, una vida de personas que en vez de renegar y maldecir a sus países, oren por sus primer ministros o sus presidentes o sus reyes o lo que fuere, es decir, por los gobernantes. Es decir, la iglesia debe transformarse en la demostración de que con Dios es diferente, de que es posible vivir de una forma diferente. Aquí en la época de Acab era todo tan nivelado, como decimos, nivelado hacia el mal. Todo era mal y peor, ¿verdad? Entonces, fíjese lo que mencionaba hace un ratito. Dice que Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, peor que todos los que habían reinado antes que él. Así que si repasamos la clase anterior, vemos que fueron espantosos esos reyes, terriblemente malos. Sin embargo, dice que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo, más justamente peor que Omri todavía. Como digo aquí, siempre se puede ser peor, así como siempre se puede ser mejor. Los creyentes, los que confiamos en el Señor, a pesar de nuestros errores y debilidades, siempre podemos ser mejor, porque siempre podemos ir creciendo más, como nos dice la Biblia, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que siempre podemos ser mejor. Bueno, también se puede ser peor. Y dice de que esta ir en camino hacia el mal, fíjense que dice: provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Es decir, que estos reyes que se rebelaron en contra de Dios, para Dios esta rebelión es una provocación. ¿Qué es una provocación? Una provocación es algo que no se hace a la escondida, una provocación es algo que se hace abiertamente, ¿verdad? Supóngase de que a mí no me gustara el gobierno del primer ministro Trudeau en Canadá, entonces yo puedo hablar mal de Trudeau en casa, pero otra cosa es que yo vaya al centro de la ciudad con pancartas y yo me manifieste en contra del primer ministro Trudeau. Y eso es una provocación pública, ¿verdad? Mientras yo estoy en casa nadie me ve, pero esto significa de que estos reyes no tuvieron ninguna vergüenza, ni ningún pudor, ni quisieron cuidarse en absoluto para nada, sino que manifestaron abiertamente su rebeldía en contra de Dios. Y eso era una provocación
al Dios de Israel. Así que Omri fue peor que todos los que habían reinado antes que él. Tranquilo, su hijo Acab fue peor que todos, incluyendo Omri. Todos los reyes anteriores hicieron lo malo ante los ojos del Señor, pero Acab fue peor que todos ellos. Acab fue como la suma de todo lo malo que habían hecho los anteriores, ¿sí? Cada cosa mala que habían hecho los anteriores, pero todos puestos en una sola persona. ¿Se imagina el nivel de maldad que representa eso? Una breve síntesis del reinado de este hombre terrible. De todos los reyes que hemos estudiado hasta ahora del reino del norte, el relato más largo lo ocupa el reino de Acab. Y mire qué cosa tan maravillosa, porque a pesar del pecado, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esto es lo que Dios hace, porque el reinado de Acab es atravesado contemporáneamente por el ministerio del profeta Elías. Así que yo digo, el enemigo, Satanás, pone su mejor soldado, ¿verdad? El más rebelde, el peor de todos para hacer mal, que es Acab y toda la gente que le sigue. Y Dios pone el suyo, su mejor soldado, que fue el profeta Elías. Primera de Reyes 17 comienza la sequía de 3 años y medio, justamente hace la aparición en escena. Hasta ahora nadie conoce a Elías. Seguramente Dios lo tenía preparando en el desierto, lo tenía lleno del Espíritu, lleno de la palabra, un hombre lleno del temor del Señor, y cuando el pecado se manifiesta de una manera tal como lo hizo el rey Acab y su esposa Jezabel, Dios pone a este siervo que se llamó Elías, y aparece Elías y lo primero que hace es orar para que, declarar, mejor dicho, que viene una sequía que duró 3 años y medio, ¿verdad? En Israel. Acab se encuentra con Elías y el rey le dice, esto es culpa tuya, la sequía. Este mal lo estás haciendo vos. A lo que el profeta le responde, no, eres tú el que está provocando, porque estás provocando al Dios de Israel y has provocado esta sequía. Fíjense cómo qué símbolo tan fuerte que es la sequía, ¿no es cierto? Cuando las cosas no dan fruto, cuando las personas, la tierra en esta cosa, en este caso literalmente es cuando la tierra no da fruto, y la tierra se va muriendo, la tierra se va, no produce, los arroyos se van secando. Esto es lo que está sucediendo justamente porque el pecado causa estas cosas en la nación. Acab es testigo del fuego del cielo, del Dios verdadero, cuando Elías lo desafía al rey y le dice, tráiganme los profetas de Baal, y sucede todo lo que sucede en el Monte Carmelo, que los profetas de Baal ofrecen un sacrificio y oran por fuego y el fuego no viene, y luego Elías lo hace y el fuego viene, ¿sí? Y Acab es testigo de ese poder de Dios. Sin embargo, sigue sin cambiar. ¿Cómo habrá sido aquello, mis hermanos? Qué tan impresionante a este hombre de Dios, Elías, orando y que el fuego cayera y consumiera el holocausto que este hombre había preparado. Y Acab fue testigo de eso. Es decir, estos hombres fueron testigos, muchos de estos reyes fueron testigos, sobre todo de una cosa, es que Dios nunca dejó a su pueblo sin profetas, sin hombres y mujeres que vinieran y dijeran, así dice el Señor, rey, tienes que cambiar, rey, o a veces traer no solamente una palabra de ánimo, también una palabra de corrección, pero como decíamos la clase anterior, esa corrección que produce fe, no la corrección que mata al que oye, ¿no es cierto? Hay un refrán en la India que dice ¿cómo era que decía? Déjeme recordar. Dice, esta persona dice, me cortó la nariz y luego me da para que huela la rosa, ¿no es cierto? Bueno, los profetas no trabajaron así aún en el Antiguo Testamento, sino que había siempre una posibilidad de arrepentimiento, de comunión con Dios, si los reyes oían la voz del Señor y volvían su corazón al Señor. Entonces Acab es testigo de esto, sin embargo, su vida no cambia, su vida sigue igual. Seguimos. En Primera de Reyes 20, los sirios amenazan al rey Acab, y escuche, el rey Acab, acuérdese, fue el peor de todos. Sin embargo, aparece otro profeta y le dice, rey Acab, si haces así y si haces así,
Dios los va a ayudar y los va a librar de manos de los asirios. Por eso digo la asombrosa gracia de Dios, porque aún en medio de este reinado tan terriblemente malo, Dios muestra su gracia y muestra su favor. Así que recibe la guía y el ánimo de un profeta de Dios. Aquí otra vez el rey Acab. Así que ya vio a Elías. Ahora aparece este varón de Dios que le da ánimo y que le da palabras de confianza para enfrentar a los sirios, ¿verdad? Así que el rey sirio se llamaba Ben-Hadad y Dios le instruye en terminar con la vida del rey porque Dios le estaba dando la victoria. Sin embargo, Acab, cuando vencen, hace un pacto con Ben-Hadad, que fue el rey sirio, y le deja ir. Y puse entre paréntesis aquí Saúl porque fue la misma actitud que el rey Saúl tuvo cuando él debió, por orden del Señor, arrasar a los amalequitas y no tener ningún trato con él, no tener ningún trato ni ningún negocio con ellos, ni cruzarse, vamos a decir, sanguíneamente, relacionándose familiarmente, de ninguna clase, ni negocio, ni empresa, ni nada con los amalequitas. Y Saúl los perdonó porque dijo, no, a mí me pareció bien, pero Dios le había dicho que no. Ve cómo Dios muchas veces no nos pregunta nuestra opinión sobre la mayoría de las cosas. Dios no nos pregunta nuestra opinión para hacer lo que nosotros decimos, sino que nos muestra su voluntad para que nosotros obedezcamos su voluntad. Y aquí el rey Saúl hizo eso y ahora Acab repite el mismo comportamiento. Mire, así como el buen comportamiento se puede imitar, el mal comportamiento también. Y Acab, muchos años después del rey Saúl, está repitiendo el comportamiento y el profeta lo reprende por su rebeldía. Seguramente el rey Acab, que debía terminar con toda relación con Siria, vio una posibilidad de negocio. Vio como que podía ganar algo, como que podía sacar algo de eso y beneficiarse. Entonces, ¿qué hizo? Dios le había dicho que le iba a dar la victoria para que los barrieran, que los echaran, pero él dijo, no, lo voy a perdonar y voy a tener un trato con ellos. ¿Sabe? Esto contemporáneamente, ¿cómo aplicamos esta verdad? El ataque del rey sirio Ben-Hadad representa para nosotros hoy el ataque de Satanás que quiere matar la vida de la iglesia, matar la vida espiritual de cada uno de nosotros, empezando por la cabeza de todas congregaciones, ¿verdad? Por los líderes, los evangelistas, los profetas, los maestros, los apóstoles, los pastores, los encargados de obra, los diáconos, empezando por ahí, terminar con eso, porque es un enemigo que viene a matar todo lo que tiene una semilla de Dios, lo quiere matar. No importa cómo es. Mientras tenga una semilla de Dios, el enemigo la quiere sacar, arruinarla. Entonces, no tenemos que tener ningún trato con esta clase de espíritu. No tenemos que tener ningún trato con ninguna clase de pecado. Lo que nosotros decimos, bueno, pero no es una cosa tan mala hacer esto. Como para acá probablemente no fue malo perdonar a Ben-Hadad. Sin embargo, para Dios sí lo fue, porque Dios le había dicho, Dios sabe lo que viene después. Cómo dejando estas pequeñas raíces vuelven a crecer y cuando uno ni siquiera se da cuenta, tomaron gobierno de toda la casa, es decir, empiezan a gobernar las decisiones de una nación o hablando de las personas. Estas pequeñas malas decisiones se van uniendo con otras pequeñas malas decisiones y se transforman en una manera de tomar decisiones, de decidir qué vamos a hacer con nuestra vida, se transforma en una manera enfermiza de relacionarnos con los demás. Y todo, ¿cómo nació? Probablemente ni nos dimos cuenta y dejamos una pequeña raíz que fue creciendo y otra y otra y otra, no fue arrancada de raíz. Entonces, acá tuvo la posibilidad, y nosotros tenemos esa posibilidad, mis hermanos, poniendo los ojos en Cristo y no teniendo ningún trato con lo que nos separa del amor de Dios. Luego en capítulo 21 de Primera de Reyes es una historia cruel, es una historia muy, muy cruel, léala por favor. Es un hombre que se llamó Nabot que tenía su viña, que era una herencia, y el rey le dijo, Nabot, yo te compro esa viña, yo quiero esa viña, quiero y la quiero y la quiero, porque era un rey caprichoso y pusilánime, y se le antojaba algo y lo quería con forma de capricho. Este hombre que se llamó Nabot dijo, no, no te puedo vender esta heredad, porque es una heredad, es mía, me la dio mi padre y yo se la voy a dejar a mis hijos. Léalo por favor en Primera Reyes 21, en esta semana. Entonces el rey Acab se deprimió mucho y fue a casa.
y estaba muy triste, me imagino así como encaprichado. Y viene Jezabel y le dice, ¿qué te pasa, mi hijito? No, Nabot no me quiere vender su viña. Ah, no, vas a ver. Y esta mujer pone testigos falsos y acusan a Nabot y lo acusan y le dan pena de muerte y lo matan. Lo apedrean hasta la muerte por una acusación falsa. Y de esta forma el rey, la reina Jezabel le dice acá, ahora anda, Nabot ya no vive, está muerto, así que anda y toma la viña de Nabot. Es como nosotros vemos hoy los presidentes, ¿verdad?, que abusan del poder que se les ha confiado y se vuelven ese poder en contra del pueblo. Este acto de la viña de Nabot fue un acto de injusticia que Dios no dejó pasar por alto. Y el profeta Elías lo denuncia de una manera y profetiza la muerte tanto del rey como de Jezabel. Acab muere en batalla y los perros lamen su sangre. Fíjese, en Primera Reyes 22, los perros van a ir a lamer la sangre del rey Acab. Primera de Reyes 21-25 dice que a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Se da cuenta la idea de lo que expresábamos antes? Esta idea de rebelión y de enemistad con Dios, que hizo que el corazón de este rey se torciera más que todos los corazones de todos los reyes juntos. Cuando Nabot fue muerto, yo comparo a Nabot en el Antiguo Testamento con Esteban en el Nuevo. No, lo veo como un paralelo porque también Esteban fue apedreado y Esteban fue un hombre justo delante del Señor. El primer mártir de la iglesia fue justamente este hombre Esteban, lo que le llamamos los primeros diáconos de la iglesia, y así aquí Nabot fue como un mártir, porque él se aferró a la herencia del Señor, su viña, y la reina Jezabel lo mandó matar. Mire qué cosa tan cruel y tan fría. Y Dios no dejó, esto no lo pasó por alto. Pero aquí dice por qué sucedían todas estas cosas. Porque Jezabel gobernaba. Es decir, de que Acab era un espíritu débil, un hombre manejable, manipulable, como un títere de la reina Jezabel. El reino importó los dioses de Sidón como Baal y Astarte y otras cosas que hicieron una locura en el reino de Israel. Y acá dice que todo el mal que el rey Acab hizo fue porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Se da cuenta por qué Jezabel aparte de una persona física, es también un símbolo espiritual de manipulación? Un símbolo justamente de incitar hacia lo malo, una manera de manipular, de incitar, de tentar. Jeremías 19:5 habla acerca de los Baales y dice, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento, dice el Señor. Estas son algunas imágenes, estatuillas que se encontraron del dios Baal. Como todos los dioses, puro paganismo, ¿verdad? Pero esto es lo que dice Dios, fíjense, estas cosas que ustedes hacen, ni siquiera me vino al pensamiento, es una manera de mostrar cómo jamás Dios hubiera pedido un sacrificio humano. ¿Cómo puede ser de que estas personas sacrificaban sus propios hijos para adorar a Dios, a su Dios, para tener buenas cosechas, para tener prosperidad? ¿Sabe? La adoración a Baal en el Antiguo Testamento me hace ver mucho cómo es el mundo materialista, imperialista de hoy, ¿no es cierto? El materialismo, acerca de las cosas que las personas son capaces de sacrificar por ganar más dinero. Porque estos son dioses que ellos buscan la prosperidad adorando a estos dioses, ¿verdad? Y buscando la prosperidad, matan a sus hijos. Y fíjese que es nada diferente de lo que es en lo moderno hoy día, porque buscando la prosperidad, familias se disuelven de tanto que se trabaja, de tanto que se dedica esfuerzo a otras cosas. A veces en algunos casos queda muy poca fuerza para la familia. Es como que por causa de pagar las cosas que quiero tener, sacrifico aquellas cosas que no debería sacrificar.
¿Sabe qué es interesante? Que el dios Baal era un dios de la lluvia, era un dios de las tormentas y de las lluvias. Recuerde que Israel era una nación preeminentemente agrícola y dependían de la lluvia temprana, la lluvia tardía, para que las cosechas dieran sus frutos y poder vivir y prosperar. Entonces, Baal era un dios que ellos habían hecho para pedir lluvias. Ahora, ¿qué hizo Elías? Elías justamente oró para que no hubiera lluvia, no importa cuánto hubieran de orar y pedirle a Baal. Se da cuenta como Dios de esta forma se estaba burlando, les estaba diciendo, esto es apenas un ídolo que los está haciendo errar, que los está confundiendo, que los está llevando a la perdición. No se confundan con este ídolo. El Dios de las lluvias y hay sequía. ¿Se da cuenta? Está mostrando quién es el jefe aquí, quién es el que manda. Así que este sacrificio, no solamente de los hijos, sino de las cosas que uno ama, que va diciendo que no porque no tengo tiempo, porque tengo que prosperar, porque lo que querían ellos no era simplemente vivir, sino que era sobreabundar en cosas, algo que ya no era bendición. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza con ella. La prosperidad de Dios no destruye matrimonios. La prosperidad de Dios no desarma hogares. La prosperidad de Dios no deja niños huérfanos. La prosperidad que Dios envía no deja personas heridas y atadas a deudas y encadenadas por siempre a deudas. Justamente la prosperidad que viene de Dios es una prosperidad que da libertad, es una prosperidad que transforma, una prosperidad que es utilizada para producir más bendición en el reino de Dios. Así que esto es algo para poner mucha atención, mis hermanos, sobre todo en la vida en Norteamérica, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, ¿verdad? En donde se busca tanto lo que se le llama el sueño americano, que muchas veces cosas se van descuidando y se van sacrificando sin darnos cuenta al altar de la prosperidad. Por eso el profeta Elías atraviesa todo el ministerio del rey Acab y muestra cómo hay una posibilidad. Y cada vez que hay un profeta, no debemos temer, debemos poner atención, porque ahí está el Señor también llamándonos a volvernos a Él. Una nota final sobre la época de Acab. Fíjense que en Josué, cuando estaban tomando la tierra, más o menos en el 1200 antes de Cristo, 400 años antes de Acab, cuando toman Jericó, Josué dice que maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y edificara esta ciudad de Jericó, que sobre su primogénito eche los cimientos y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Es decir, dice que nunca más se reconstruya la ciudad de Jericó porque fue destruida y debió quedar así porque era una primicia, fue la primera tierra que tomaron cuando conquistaron al cruzar el río Jordán, de modo de que no debía ser reconstruida. Sin embargo, mire lo que sucedió. Para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, en la época de Acab se reedificó Jericó. ¿Y cómo fue? Justamente a precio de la vida de Abirán, el primogénito, echó el cimiento, y su precio de la vida de Segub, su hijo menor, se puso las puertas, conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Qué significa esto? Que una palabra que tenía 400 años ahí, ¿verdad? No van a edificar la ciudad de Jericó nunca, porque los que la edifiquen les va a pasar tal cosa, dijo Josué. Sin embargo, en la época de Acab, ni les importó lo que Dios había dicho y reconstruyeron Jericó. Y la persona que reconstruyó Jericó perdió su primer hijo y su último hijo en eso. Entonces se da cuenta el grado de maldad que llegó a vivir en la época del rey Acab. Y ya vamos a ir al último rapidito, porque este reinó muy cortamente. Fue Ocosías, que reinó en el reino del norte también, y reinó apenas 2 años. Y mire lo que dice la Biblia del rey Ocosías. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Así que fíjense, Ocosías hizo lo malo ante los ojos de Jehová en el camino de su padre Acab, en el camino de su madre Jezabel, en el camino de Jeroboam, que hizo pecar a Israel, menos en el camino correcto. Así que todo lo que este jovencito vio y absorbió de sus padres, su devoción a Baal, su devoción a la avaricia, a sacrificar, aún matar los hijos por causa de querer prosperar. Cuando fue un jovencito, un niño, un jovencito, un adolescente, vio a sus padres hacerlo
y lo imitó, e imitó a su padre, e imitó a su madre, imitó al rey Jeroboam, que reinó cientos de años antes que él, así que todo camino malo tomó. Mire lo que dice aquí las escrituras. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esto es lo que hizo Ocosías, lo que hizo Acab, lo que hizo Onri. Sin embargo, mire la diferencia, que en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Todos estos reyes hicieron su propio camino, pensando que era derecho a su propio parecer, pero su fin fue un camino de muerte que no solamente le trajo consecuencias personales, sino también, o sea, no solamente en lo personal, sino también, como decía en la clase anterior, también en lo familiar y también en lo social. Toda la nación le siguió y crearon esta rebeldía en contra de Dios. Sin embargo, el proverbio dice que en el camino de la justicia está la vida. ¿Por qué no pusieron oído a oír la voz del Señor? ¿Por qué no prestaron el oído, perdón, a la voz de los profetas que les anunciaron la palabra? Que aún en el medio de estando en la plena rebeldía, este varón de Dios se le aparece acá y le dice: Dios les va a dar victoria, acomódense, pónganse en orden con el Señor, porque en estos caminos no hay muerte. Sin embargo, ellos prefirieron sus caminos. Así que Ocosías, mire lo que pasó, cayó de la ventana de la casa y quedó tan mal que mandó a consultar a un dios, a Baal Zebú, si sanaría. De ahí viene la palabra Belcebú, con la que en el Nuevo Testamento se llama a Satanás, ¿verdad? Así que estaba muy herido porque cayó de la ventana y mandó a consultar: ¿sanaré o no sanaré? Elías le dice al rey: por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. ¿Ve? Ocosías tuvo la posibilidad de consultar al Dios de Israel. Sin embargo, envió mensajeros a consultar a este Dios de Ecrón, que era otra nación pagana. Fue a consultar justamente al rey que representaba a Satanás. Hermanos, esta es hasta aquí la historia. Vimos la historia del rey Zimri, la historia del rey Acab y la historia de Ocosías. Todos en la misma línea, cada uno fue peor que el anterior, cada uno fue peor que el anterior. Que sirva estos ejemplos para que tengamos el cuidado y la vigilancia siempre de oír lo que Dios nos está diciendo y de acomodar nuestro corazón. No vamos a hacer cambiar la voluntad de Dios. Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a la voluntad del Señor. Así que bendiciones, hermanos, y mucha paz para todos.